quiero adorar. Sí, Señor. Tu rostro quiero ver. Te quiero adorar. Deposito de mi fortaleza, dice el Señor. Deposito de mi fuerza. Levanto mis manos. El aliento de mi espíritu está sobre ustedes ahora en el nombre de Jesús. Quiero adorar. Hoy más unidos que nunca, dice el Señor, por mi fuerza, Rostro quiero por mi amor ágape, dice el Señor, por la certeza y la convicción de su corazón. Gracias, Señor. Tu rostro quiero ver, tu rostro quiero ver, tu rostro quiero ver, mi Jesús, tu rostro quiero ver. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Espíritu de Dios que está aquí? Más fuerte el aplauso al Espíritu de Dios. Gracias a Dios por su Espíritu y su palabra. Algo que quisiera que escucharan las personas que están aquí por primera vez es que en esta casa no se piden los diezmos ni se piden las ofrendas. En esta casa se pone un fundamento para que las ofrendas sean traídas al altar. Y Malaquías lo dice, traed. No dice denme, dice traigan. La ofrenda y el diezmo es una actitud de obediencia y de adoración delante de Dios. Dios ha sido bueno con esta casa y hasta el día de hoy Él la ha sostenido. La obediencia a ese principio es un argumento legal para que Dios nos bendiga. Probadme ahora en esto y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros sobreabundancia y algo más, y frenaré al enemigo como el devorador. Recíbanlo en el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor. Acompáñenme todos a la Biblia. Yo no sé lo que el Señor va a hacer. Gracias, Señor. Gracias por su presencia. Cuando el rey entra a un lugar, el protocolo del rey es el más importante. Y aquí está el Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén? Tome conmigo el capítulo 29 de Deuteronomio. Dice la Biblia que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Diga conmigo, para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Levante su mano derecha y diga conmigo, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para mí y para mis hijos. Y dígalo fuerte, para siempre. ¿Cuántos creen eso? Den un aplauso al Señor. Y miren lo que la Biblia dice: para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Yo creo que esta es la palabra de Dios, que esta es la voluntad de Dios, que esta es la intención del propósito por el cual Dios nos creó a nosotros, para nosotros regirnos a ella. Esta es la verdad de Dios, la instrucción y la dirección de Dios para todo aquel que se quiera llamar o que quiera ser hijo de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Yo quiero que usted cierre sus ojos y tome su Biblia. Quiero ver a todos los jóvenes con su Biblia. Vamos a hacer una declaración profética de la palabra de Dios en nuestra vida. Algo va a pasar en esta casa, algo se va a romper. Yo siento que la palabra de Dios va a hacer algo en nuestras vidas hoy. Yo no sé si usted está listo, pero más vale que sí. Ore conmigo. Padre, te damos gracias. Vamos todos orando. No te escucho, vamos todos orando. Padre, gracias por tu palabra. Creemos que es una palabra viva, verdadera, eterna, inmutable. Pasará el cielo y la tierra y tu palabra permanecerá. Hoy nos exponemos a la viva palabra tuya, Señor, y declaramos que ella, como una semilla, producirá un efecto irreversible en nuestro hombre interior, en nuestro cuerpo, que afectará nuestras emociones, nuestros sentimientos, que pondrá un ladrillo más al edificio de nuestra vida por la fe. Lo creemos y lo oramos y lo recibimos. El consejo de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Si usted lo cree, dele un fuerte amén al Señor. Aleluya.
toda la Biblia, toda la palabra de Dios ha sido inspirada, dice la Biblia. Su misma palabra dice que es inspirada por el Espíritu y que es útil para enseñar, para corregir, pero también es útil para reprender, para redarguir. ¿Alguien está conmigo? Y cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, algo va a tener que pasar en nuestro espíritu, en nuestro ser interior. Y la bendición va a afectar nuestro ser exterior, nuestro humano exterior. ¿Cuántos están conmigo? Yo creo que la Biblia, no solo como la verdad de Dios, tiene que ser entendida y tiene que ser revelada a nuestro espíritu para que pueda producir un cambio permanente en nuestro corazón, en nuestro ser interior. Toda la información es buena, pero lo único que va a producir un cambio en nosotros va a ser la palabra revelada a nuestro espíritu. Y Dios quiere que usted y yo oigamos con atención su consejo y su palabra, porque la intención de Él es que a usted y a mí nos vaya bien. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jesús vino para que nosotros viviésemos y que tuviésemos vida en abundancia. Pero hay alguien, un ser espiritual, que es el enemigo, que él se va a encargar siempre de que usted no entienda la palabra del reino, que no entienda la palabra que le produce cambio. La palabra de Dios no se trata nada más de historia. La palabra de Dios tiene que ver con un reino, con poder y con gloria. Y con la gloria de Dios. Y usted y yo estamos supuestos a experimentar a Dios. Si usted y yo no hemos tenido una experiencia con Dios, lo único que hemos tenido es una religión y un conocimiento nada más teórico de quién es Dios. Pero hoy Dios se va a revelar aquí en nuestras vidas. Hoy usted va a salir de acá con una experiencia viva de Dios. ¿Cuántos anhelan eso? Tal vez no todos, pero yo quiero que todos lo reciban. ¿Cuántos anhelan eso? Y yo creo que cuando nosotros nos encontramos con Dios y recibimos las cosas secretas de Él, reveladas a nosotros, dice la Biblia, para que nos vaya bien, para que obedezcamos su palabra. He hablado acerca de la obediencia y la bendición está sujeta a un acto de obediencia. Si Dios es sabio, todopoderoso, omnipotente, si Dios es todo sabio, Dios todo lo sabe y todo lo puede, ¿usted cree que sería bueno recibir un consejo de Él? Claro que sí. Dios quiere que nosotros tomemos el consejo de Él y que caminemos en beneficio nuestro. Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que caminemos bien. Y muchos de nosotros hemos batallado y seguimos batallando porque no hemos puesto en práctica el consejo de Dios. Y la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 28, exactamente un capítulo anterior, ahí están las dos garantías, la bendición y la maldición. Que nos vaya mal está sujeto a un acto de desobediencia, y que nos vaya bien está sujeto a un acto de obediencia. Dios quiere más que sacrificios, obediencia. Y la Biblia nos da ese entendimiento para que nosotros podamos entender por qué razón Dios nos trajo a este mundo y caminar en pos de ese propósito que Dios nos ha dado. La Biblia dice en Efesios capítulo número 1 y versículo 17 que le pidamos a Dios espíritu de revelación y de entendimiento en el conocimiento de Él, para que sepamos cuál es la esperanza, dice, que nos espera de parte de Dios. Mírelo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. A Dios no se le estudia, a Dios se le recibe por revelación. ¿Cuántos están conmigo? Nosotros tenemos que saber de Dios aquí adentro, no solamente acá. Y Dios dice: pídanle al Padre, reciban del Padre espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Dios está llevándonos por un proceso de liberación. Alguien diga gloria a Dios. Porque la Biblia dice que conociendo la verdad seremos libres. Toda aquella área en su mente que sea una duda es un lugar vulnerable para que el enemigo cree un argumento. Todo lo que no esté claro de Dios en su vida es un área oscura, y el enemigo habita en la oscuridad. Por eso la Biblia es la luz, la palabra es la luz, es la que nos alumbra los ojos. Mira el versículo número 18 lo que dice, que la palabra es la luz para que nos alumbre. Dice: alumbrando los ojos de tu entendimiento. Dios quiere que usted y yo abramos los ojos. Dígale a la persona que está a la par suya: abrí los ojos. O dile en inglés: open your eyes. Para que alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza del que nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en los santos. Miren lo que dice el versículo 19, poderoso. La cual, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza,
que habitó en el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Por qué necesitamos espíritu de revelación y entendimiento? Para recibir, para que veamos cuál es la magnitud, la supereminente, eso significa lo más alto en nivel que existe, grandeza del poder de Dios. Ahora, oiga esto, porque estamos hablando de la autoridad, pero tenemos que entender para qué nos va a servir la autoridad y qué armas tenemos para que la autoridad sea más efectiva. Y una de ellas es la palabra. La palabra es poder para nosotros. Diga conmigo, es poder. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. La palabra de Dios es útil y es eficaz. ¿Alguien está acá? Entonces la Biblia quiere, el Señor quiere que nosotros entendamos cuál es esa magnitud de ese poder. ¿Para qué? Para que entendiendo ese poder podamos ejercer de una forma ordenada la autoridad que Dios ya depositó en cada uno de sus hijos. Y yo quisiera, y yo sé que lo voy a ver, yo sé que en los últimos tiempos, y pueden ser estos, Dios va a restaurar todas las cosas antes de que Jesús venga. Y la iglesia de Jesús va a ser restaurada a su punto de origen y de inicio. Y la iglesia en el libro de los Hechos empezó con un poder sobrenatural. Maravillas, milagros y prodigios eran hechos por mano de los apóstoles, dice la Biblia. Si Jesús dijo que a los que creen les van a seguir señales, tiene que haber una señal detrás de tu vida hoy. Porque tú estás aquí porque eres creyente. Y por la fe nosotros agradamos a Dios. ¿Cuántos creyentes hay acá? Hay un poder dentro de nosotros esperando ser activado, esperando ser autorizado. Y como no hemos recibido el entendimiento de esa autoridad, no hemos ejercido la autoridad de parte de Dios. Dice el capítulo número 2 de Efesios. Vamos todos conmigo ahí, por favor. Y este es un repaso. Perdón, ahí en el capítulo número 1, pero en el versículo número 20. ¿Está conmigo? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Está hablando del poder que nosotros tenemos como iglesia, que el mismo que operó en Jesús. Hay un poder sobrenatural dentro de cada uno de los llamados cristianos, o sea, usted y yo. ¿Cuántos dicen amén? 21. Poder, dice, mira esto, este poder sobre principados y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también. Y en el 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y se lo dio. Diga someter. Oh, aquí está hablando ya de autoridad. Aquí el Señor ya está hablando de autoridad. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por sobre todas las cosas a la iglesia. Ponga atención. Cabeza representa autoridad. Diga conmigo, la cabeza representa autoridad. Aún en Dios. Dios como Padre, Jesús como Hijo y el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo no hago nada que no sea la voluntad de Dios, lo que no oiga o lo que no vea hacer al Padre. Y aún Jesús dijo, yo les voy a enviar al Espíritu Santo. O sea, aún Dios es un Dios de orden. No es que Jesús sea menos ni que el Espíritu Santo sea menos, es que son uno. Pero en orden Dios se ha movido y Dios se sigue moviendo. Este es el punto de origen de la autoridad, el orden de Dios. Adán soltó lo que Dios le había dado. Desobedeció el mandato de Dios. Perdió esa autoridad que Pablo hoy se lo está revelando a la iglesia. Pero oiga esto, no es información, es revelación. Esto no es nada más saberlo en la mente. Esto es tomarlo en el espíritu y caminar con esa verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a la iglesia se le fue dada la potestad, la autoridad, la autorización de ejercer dominio sobre todo principado, sobre cualquier cosa creada, exactamente como fue con Adán. Adán ejerció señorío, poder y autoridad sobre todo lo creado. Adán fue echado, dice Génesis 3, del paraíso, del Edén. Perdió esa cobertura de autoridad. Perdió la autoridad. Adán posiblemente seguía con poder, pero ya era un poder ilegal. Por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Y aún el hombre en pecado, bajo un pacto, que no es un pacto perfecto, bajo la ley, Josué le habla al sol y el sol se detiene. ¿Alguien ha leído Biblia?
Josué estaba perdiendo la batalla y le habla al sol y le dice: sol, detente ahí, y luna, detente ahí, y se detuvieron. Es el señorío y la autoridad que Dios le dio a sus hijos. En pecado, Josué ya no estaba en el Edén, pero sus actos de obediencia le daban la autoridad sobre las cosas creadas. El propósito de Dios para Josué le dio la autoridad aún sobre las cosas creadas, aún sobre el sol. ¿Por qué Elías, sujeto a pasiones, le habla al fuego, el fuego desciende, le habla al agua y el agua desciende? Por su obediencia, por la revelación y el entendimiento de la autoridad. Cuanto más ahora usted y yo, que estamos bajo un nuevo pacto, un pacto perfecto con la sangre de Jesús. Cuánta más autoridad usted y yo tenemos. Y no porque yo lo digo, sino porque la Biblia lo dice. Pero como iglesia tenemos una asignación que debemos de tomar hoy, y es de ejercer autoridad sobre todo lo negativo que pueda venir a nuestra vida. Usted y yo somos tan competentes como Pablo, como Mateo, como cualquiera de los apóstoles. ¿Alguien está acá? Ellos no son mayores que usted, ni menores. Todos tenemos el mismo espíritu, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Hoy está en nuestro corazón. Por lo tanto, la palabra de Dios que está en nuestro corazón es la que va a surgir. ¿Alguien está acá? La que va a hacer un cambio en las situaciones difíciles. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos lo están entendiendo? Denle un aplauso fuerte al Señor. ¿Por qué? Eso es la revelación. Esto es el entendimiento. ¿Qué vas a hacer cuando el diablo venga por ti? ¿Qué vas a hacer cuando el enemigo quiera golpear las puertas de tu casa? ¿Qué vas a hacer cuando vengan los ríos y los vientos y soplen contra tu casa? ¿Vas a llorar y te vas a quejar, o te vas a levantar y le vas a decir: toda potestad me ha sido dada? Lo mismo que Jesús dijo. Es que no vas a hablar tú, es Jesús en ti. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que yo hablo ahora lo hablo en el poder de Dios. ¿Alguien está conmigo? No es mi conocimiento, es mi entendimiento de quién habita en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora tú estás viviendo, lo estás viviendo en las fuerzas de Dios. Ahí las cosas tienen que sufrir un cambio. ¿Por qué? Por la palabra. Número 1. ¿Qué tipo de poder usted tiene? La palabra de Dios. Escriban los que escriben, por favor. La palabra de Dios es la primera arma poderosa que usted y yo tenemos. No voy a ir a ese versículo, usted ya lo sabe. Efesios capítulo número 6, y en los últimos versículos el Señor habla a través de Pablo, habla de la armadura y explica que la armadura es importante. Le dice: revístanse de la armadura de Dios para que puedan soportar el día malo. Tomen el escudo de la fe, tomen eso, ¿no? Y le dice: toda la armadura tiene que ver con defensa. No dice agarren el cañón, agarren la lanza, no. Toda la armadura tiene que ver con protección. ¿Sabe por qué? Porque el que va a pelear es Dios, no es usted. Usted solo tiene que apagar los dardos del enemigo. Y la única arma que Pablo menciona ahí en Efesios 6:12 es la espada del Espíritu, de la palabra de Dios. No es tu espada, es la espada del Espíritu. Alguien lea lo mejor, por favor. Quiero que se convenza por medio de la palabra, para que su fe no esté fundamentada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. 6:14 creo que es. Esa es la última parte, por favor, hijo. Ahí, la espada del, ¿qué es? ¿Ya vio que no es espada? Es la espada del Espíritu. El problema es que nosotros queremos pelear con nuestra propia espada, y la de nosotros puro corta uñas. Pero si usted agarra la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, esa tiene doble filo, hijo. Esa corta la entrada y la salida. ¿Alguien está acá? No son tus palabras. El poder no viene de ti, viene de Dios. Viene del Espíritu Santo de Dios, que habita, que vive, que mora en ti. Eso espero. Dice que es la palabra de Dios. Entonces esa es un arma muy poderosa, la palabra de Dios. Todo va a pasar menos su palabra. Esto es poder. Pablo lo dijo así: la palabra es poder. En nosotros hay un poder que no ha sido activado, que no ha sido usado, o tal vez sí, pero de vez en cuando. Y este poder debe ser permanente en nuestra vida, porque nosotros vivimos por la fe. Lo voy a volver a decir: el justo por la fe vivirá. No por nuestra propia fuerza, sino por la palabra de Dios. Y dice Romanos 10:8: ¿más qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahí hay palabra.
en tu espíritu, en tu corazón, cerca de tu boca. Hay espada de espíritu en tu boca. ¿Alguien está conmigo? Eso significa que vas a empezar a ejercer autoridad sobre las cosas que te están afectando. No por tus buenas fuerzas, ni por lo bueno ni lo malo que tú eres, sino porque la palabra cumple su propósito por el cual ha sido enviada. Léeme por favor 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ponga atención, una vez más, lea aquí en la pantalla. Toda escritura es inspirada, útil para en justicia. Ponga atención. Si yo desconozco justicia, la palabra no es efectiva en mi vida. Por eso es que Dios nos ha traído A, E, I, O, U. ¿Cómo sé yo que lo que yo diga bíblicamente va a surgir un efecto? Porque Dios es justo. Yo ya entendí su justicia. Dios solo está esperando que yo ate y desate en la tierra para que en el cielo pueda ser desatado. Entonces dice la Biblia que es útil para redarguir. La palabra redarguir es la palabra reprender. La palabra es útil para echar fuera todo demonio que te esté molestando. ¿Alguien está acá? Nos enseña, nos instruye, nos corrige en justicia, pero también es para reprender. Reprender es activo, es una voz activa. ¡Fuera! No, mira demonio, yo te voy a hablar, pero mejor en lengua. No, usted le va a hablar claro al demonio y no le va a gritar como yo le grité. Usted le va a gritar más, así como gritan en la casa. No, es que yo no he oído nada de eso, no, eso no me lo reveló el Señor. ¿Quién no puede gritar? Si hay gente que no puede cantar, pero con unos grandes gritos que se echan. Pero ¿qué le quiero decir? La palabra reprender es en voz activa. Usted habla fuerte. Ahora el enemigo no ve el grito, el enemigo ve la autoridad que está saliendo de su boca. No ve lo que usted sabe de la Biblia, ve cuánto usted la está viviendo y cuánto lo está entendiendo. Y si en justicia usted entiende que es más fuerte el que está con usted que el que está en contra de usted, usted va a hablar y esa palabra de él como espada le va a volar la cabeza al diablo. Yo no sé cuánto lo están recibiendo, pero la palabra de Dios tiene poder. Diga conmigo, tiene poder. Dice Romanos 1:16, Pablo hablando. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel, no el que cree, no el que sabe, es el que cree. ¿Cuántos creen acá? Entonces en el evangelio hay poder. Tome su Biblia y diga, en esta Biblia hay poder. ¿Cuántos lo creen? Eso no, la Biblia no se la va a tirar al diablo. Aleluya. Usted va a hablar la palabra porque ya está en su corazón. ¿Alguien está conmigo? No abra la Biblia en la sala en el Salmo 91. Eso no hace nada. La palabra es efectiva en un hijo de Dios creyente, ungido, que entiende, que sabe que es hijo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Cómo está escrito? Levante su mano derecha y diga, por su palabra, su justicia, y yo viviré. ¿Cuántos creen eso? Denle un aplauso fuerte al Señor. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso cualquier persona que no conoce de Dios, que yo soy un loco. Y que sí. Porque si estuviera de acuerdo no le creería a Dios. Porque el evangelio es locura. ¿Cómo así que tú fuiste que yo fui un gran pecador y que ya el Señor ahora me usa? Eso es locura. No he llenado los requisitos ni he cumplido todos los requisitos que deberían humanamente de ser, pero su gracia y su misericordia me bastan. Y solo un loco cree eso. El evangelio, la palabra de la cruz, el poder del sacrificio de Jesús en esa cruz del Calvario, es locura para los que no se quieren salvar, para los que se pierden. Pero a los que creen, a usted y a mí, es poder de Dios.
usted no va a hablar por hablar. Usted va a entender que Jesús devolvió a todos sus hijos en el sacrificio de Jesús, en el sacrificio de la cruz. ¿Qué nos devolvió Jesús en la cruz? No nos devolvió una religión, nos devolvió una relación exactamente igual que la que tenía Adán. Por eso Jesús es llamado el segundo Adán. Dios quiere que usted y yo tengamos esa relación, que entendamos ese sacrificio, porque si entendemos de relación, entendemos de autoridad. Lo vuelvo a decir, nadie sabe de autoridad si no entiende relación. Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán Señor, Señor. Señor es dueño, es cabeza, es alguien sobre alguien. En tu nombre tuvimos poder porque echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos esto, y el Señor les dijo, nunca los conocí, nunca tuve relación con ustedes. La palabra de Dios nos lleva a tener una relación cada día más cercana con Dios. Y en esta casa estamos experimentando la presencia viva de Dios. Va a llegar un momentito que usted va a abrir sus ojos y va a ver cosas sobrenaturales. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos tendrán sueños, verán visiones vuestros. ¿Cuántos lo entienden? Estos son esos días. Así que más le vale que venga así bien, los ojos bien lavados espirituales, para que usted pueda ver. No, naturales. Naturalmente vamos a ver lo sobrenatural. Amén. Porque espiritualmente yo lo veo. ¿Alguien está acá? Gloria a Dios. Entonces, ¿dónde me quedé? Primera de Corintios 1:18. La palabra de la cruz es locura, pero para nosotros es Levante su mano derecha con su Biblia y diga conmigo, hay poder en la palabra de Dios. Más fuerte, hay poder en la palabra de Dios. Segunda causa de poder en todos los que se llaman hijos. Escriban, el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Diga conmigo, yo ya tengo poder. Dígalo fuerte, como que lo cree, yo ya tengo poder. Jesús dijo así, Isaías profetizó 700 años antes de que Jesús viniera, y dijo, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11:2. Léalo en la pantalla. Pero quiero que vea la calidad de espíritu que nosotros tenemos dentro de nosotros. No es un espíritu de temor, no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder. Y hay poder del Espíritu en mí. Ahora dígalo como que lo cree. 1, 2 y 3. ¿Cuántos creen eso? Usted va a salir empoderado de esta casa. Lo voy a volver a decir. Usted va a salir lleno del poder de Dios de esta casa. La visión dice, para llevarlos a encontrar su propósito y destino en Dios por medio de Jesucristo, con la guianza y el poder. Ese es el propósito de esta casa. De que usted salga de aquí armado hasta los dientes. ¿Cómo se oyó eso, verdad? O sea, con una sonrisa, porque una sonrisa es un arma. ¿Cuántos creen eso? Es que esta es la razón por la cual nos estamos reuniendo. Nos estamos reuniendo en esta casa primeramente para adorar al Rey. Después su presencia viene sobre nosotros y la palabra con unción y con su presencia produce un cambio en nuestras vidas. Lo que antes era imposible para usted, hoy va a ser posible. ¿Por qué? Por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu que está aquí dentro de usted, que le da testimonio de que usted es hijo e hija de Dios. ¿Alguien está conmigo? Dice 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos dio Dios un espíritu de cobardía, sino uno de poder. Diga conmigo, yo tengo más seguro que nunca. Dígalo fuerte, yo tengo. Diga conmigo, estoy más seguro que nunca. Lo entiendo, lo recibo, lo tengo. El poder del Espíritu Santo. Ese es el fuego de Dios. Ese es el fuego de Dios. Ese es el fuego de Dios.
el Espíritu Santo de Dios, Espíritu que todo lo ve, todo lo consume, todo lo conoce, Espíritu de sabiduría, el mismo Espíritu que habitó en Jesús, está en nosotros. Por eso hoy algo va a romperse. O algo se va. Hoy vamos a salir de aquí con otra cara. ¿Cuántos quieren cambiar de cara? Pero espiritualmente, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor entonces. Espíritu de poder. Entonces, estamos empoderados. Dígale a la persona que está a la par suya, te lo dije. No, dígale pues, te lo dije. No importa que sea la suegra. Dígale, te lo dije. ¿Estás recibiendo poder? ¿Sí? ¿Estás recibiendo poder, hija? ¿Estás recibiendo poder, hija? ¿Estás recibiendo poder, Elam? ¿Estás recibiendo poder? Hay poder de Dios en ti. En ti. No vamos a buscar el poder en las riquezas. Vamos a buscar el poder en la fuente, que es Jesús, que es Dios, que es su trono. ¿Estás recibiendo poder? ¿Lo vas a necesitar? ¿Estás recibiendo poder? Lo vas a necesitar, hija. ¿Estás recibiendo poder? Recíbelo, recíbelo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Ana, ¿estás recibiendo poder ahí atrás? Amén. Vamos a salir empoderados de este lugar. Hay poder de Dios en nosotros. Ahora vamos a aprender cómo ejercer autoridad sobre ese poder. Cómo actuar legalmente con ese poder. Cómo Dios usarte para que le pongas la mano a alguien y esa persona sea libre, sea sana, para que esa persona por medio de 2 palabras tuyas reciba propósito. Eso es lo que el Señor te dice. Eso es lo que el Señor te dice a ti. Te voy a usar, dice el Señor. Ahí donde tú trabajas, te voy a usar y voy a usar mi palabra en tu corazón, dice el Señor. Y vas a hablar 4 palabras. Y mucha gente va a conocer que yo soy real por medio de ti, dice el Señor. Por eso te cambié el corazón, dice el Señor, para poner más de mi palabra en ti, dice el Señor. Gracias, Padre. Diga conmigo, hay poder. No, dígalo fuerte, hay poder. Gracias, Espíritu Santo. ¿Qué poder habitó en Adán? ¿Qué señorío, qué capacidad habitó en Adán? Pero Adán la perdió. Y nadie, nunca en el Antiguo Testamento habitó. Oiga lo que le voy a decir. Oiga esto. Nadie en el Antiguo Testamento tuvo al Espíritu Santo viviendo dentro de él. Nadie. Pastor y Josué, venía el Espíritu sobre él y se iba. Y David, venía el Espíritu sobre él y se iba. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Y Jesús dijo: no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar un espíritu de poder que los va a encaminar y los va a guiar a ser exitosos en mis caminos. Porque ciertamente los caminos de Dios son difíciles. Ese poder que resucitó a Jesús de los muertos está en nosotros. Y hoy lo vamos a aprender a usar. Hoy vamos a tomar la autoridad de parte de Dios para anunciarle a los 4 vientos, a potestades, a principados, a demonios generacionales, a espíritus de destrucción, de pobreza y de enfermedad. Les llegó el fin. Se tienen que ir de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras familias. ¿Alguien está acá? No son tus palabras, es la palabra de Dios la que va a salir de tu boca, porque ya está en tu corazón. Tú eres un recipiente para la palabra de Dios y ahí se está acumulando virtud de Dios en tu corazón. Solamente lo vas a tener que dejar salir para que sea legal, porque todo lo que tú ates en la tierra va a ser atado en el cielo, y todo lo que desates va a ser desatado en el cielo. Pero eso es a los que creen. Esos son los que están recibiendo su palabra. Lo que va a cambiar la atmósfera es la palabra. La misma palabra que creó los cielos y la va a cambiar las circunstancias. Yo ya estoy, ¿sabes hasta cuándo va a pasar eso? Hasta que tú digas: yo ya estoy cansado de la misma situación. Hasta cuando tú digas: Señor, ya no puedo por mis propias fuerzas, sé tú en mí. Hasta que tú te canses. Cuando tú te cansas de tus 5 sentidos, ahí entra la mano de Dios. Pero mientras tú sigas luchando en tu propia fuerza, el Señor no se mete. Por eso es palabra de Él, no tuya. Y si alguien ya está cansado hoy vamos a orar con autoridad de parte de Dios. Hoy vamos a atar y vamos a desatar. Hoy vamos a declarar liberación sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque la autoridad que nosotros tenemos es una autoridad legal. ¿Legal por qué? Porque Jesús nos la devolvió en la cruz del Calvario. ¿Alguien está acá? Yo quiero más autoridad de Dios. Más autoridad.
Batallamos 7 años con el cáncer de Obed, con el cáncer que fue puesto ahí. Y hasta que recibimos el entendimiento y la verdad, le hablamos al cuerpo, a la médula ósea, a las células blancas y a las células rojas, y le empezamos a hablar vida. Y un día orando yo le dije al Señor: Señor, tú eres real, y lo que yo empiece a hablar va a producir un efecto. Y algo empezó a pasar. Empezamos a ponernos de acuerdo y a creer de que el Dios que buscamos es un Dios sobrenatural. Y no hay cáncer, no hay diabetes, no hay demonio, no hay enfermedad que sea más fuerte que el nombre que se nos dio, que es el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Nombre que se lo dio a la iglesia y lo puso por cabeza y no por cola. Iglesia, es tiempo de que nos levantemos como la iglesia de Jesucristo y que empecemos a hablar y a ejercer señorío. ¿Cómo podemos llamarnos reyes y no tener autoridad? Yo no he visto rey sin autoridad. Yo no he visto rey sin dominio. Yo no he visto rey sin influencia. Y la Biblia dice que tú eres rey y sacerdote. Por lo tanto, en tu boca hay poder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está cerca en tu corazón. Y lo que vamos a orar es su palabra, es su voluntad. ¿Alguien está acá? Siento el Espíritu de Dios bien fuerte aquí. Se mueve el Espíritu de Dios. Si se movía en las aguas, ¿cuánto más en sus hijos? Autoridad de Dios sobre tu vida. Recíbela ahora, ahí donde estás. Cansado, sí, te vas a poner de pie. Aquellos que están ya cansados con esa situación, pónganse de pie, empiecen a tomar autoridad. Vamos, como si lo crees. Levántate y diga: estoy cansado, Señor. No es con mis propias fuerzas, no es con mis propias armas convencionales, es con tu Santo Espíritu. La autoridad de Dios sobre mi vida como sacerdote de esta casa, como ministro de esta casa. Por causa del propósito de Dios en nuestras vidas, la autoridad es legal. Por causa de tu llamado, Dios te trajo a este país con un propósito, y en el momento que te alinees a ese propósito, la autoridad se va a desatar sobre tu cabeza. Porque tú te estás poniendo en orden con Dios. Y Dios trabaja donde hay orden. Dios se mueve donde todo está en orden. Porque cuando hay algo fuera del orden de Dios, el fluir para. Autoridad de parte de Dios. Cuando todos estén listos, yo voy a empezar a orar. Vamos, empieza a orar en lenguas ahí donde estás en el Espíritu. Recibe autoridad, Rolando. Recibe autoridad ahorita. Con tus 2 manos, Rolando. Autoridad de Dios. Todos con sus ojos cerrados y con su cabeza inclinada. Si tú no estás orando ahí, solo cierra tus ojos. Algo va a pasar acá. No te vayas a distraer por lo que pase. Solamente cierra tus ojos y empieza a orar. Porque en el momento que empiece a orar, demonios van a tener que salir de este lugar, de tu vida, de tu familia, de las áreas de tu vida. Porque no estoy hablando yo, está hablando Dios a través de mí. Y su palabra tiene poder y autoridad sobre todas las cosas creadas. Y como iglesia tenemos una posición de señorío en este lugar. Dios nos trajo a esta ciudad, a la ciudad de Pamde, para ejercer señorío. Y cuando el reino de Dios llega a un lugar, el reino del enemigo va a tener que salir ahora en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. La unción de su Santo Espíritu es una unción que rompe cadenas. Ahora, autoridad, una unción de autoridad sobre tu vida. Santo, santo, santo. Levante sus manos, reciba liberación. Vamos, 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 vamos. Estás cansado ya. Ya no puedes más.
Es la hora de Dios, es la hora del Señor. Toma su posición el Espíritu Santo en tu vida. Vamos, iglesia. Santo, santo, santo. Todos con sus ojos cerrados. En el nombre de Jesús. Santo, santo, santo. Sí, Señor, tomamos posición. Tomamos la espada de tu Espíritu, Señor, que es tu palabra. Palabra más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta el alma, que parte las coyunturas, que discierne los pensamientos, útil para enseñar, para corregir, para instruir, para reprender. Señor, en el nombre de Jesús, desde tu presencia, Señor, tomamos la autoridad del reino, tomamos la autoridad que nos has dado en esta casa, Señor, para atar todo espíritu, llámese como se llame, todo espíritu oculto se revela ahora. En el nombre de Jesús se sujeta a la orden de la voz de Dios ahora. En el nombre de Jesús. Los intercesores orando en lenguas, vamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Tu señorío, Señor, se mueve en esta casa ahora. Empieza a recibir ahora, en el nombre de Jesús. Empieza a recibir liberación ahora, en el nombre de Jesús. Recibe, vamos, recibe ahí donde estás. Vamos, sé libre, vamos. Saca todo lo que no te edifica de tu corazón y de tu alma, en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, empieza a echar fuera, vamos, de su propia vida. Vamos, iglesia, obre la palabra. Sea un hacedor de la palabra. Vamos, eche fuera todo mal carácter, eche fuera todo mal pensamiento, todo mal sentimiento. Vamos, iglesia, come on, vamos.